El Observatorio de Medios QITESO presenta Analítica, un debate sobre los medios y sus actores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Analítica, un análisis sobre los medios y sus actores. En esta ocasión estamos estrenando miembros en la mesa. Fernanda Rivera. Hola, ¿qué tal? César Sierra. ¿Qué tal? Y mi nombre es Luis Peinbert y damos inicio a esta edición de Analítica. El día de hoy tocaremos un tema que como Observatorio de Medios consideramos como un tema imprescindible, y precisamente es el de la libertad de expresión y los derechos, pero en el ámbito de la comunicación. Específicamente los que están en el artículo 6º y 7º de nuestra Constitución, los cuales consideramos de suma relevancia por nuestro derecho a expresarnos libremente por el medio que nosotros prefiramos, sea un medio escrito, en televisión, en internet, y conocer todos los derechos que tenemos y que a veces como audiencias, como consumidores, no estamos al tanto y no aprovechamos en nuestro día a día. Así es, y aunque no seas un ciudadano que esté involucrado con los medios de comunicación, son derechos muy importantes que tienes que saber. Exactamente, que van desde algún político, algún civil normal, usted en casa, su familia, todos estamos involucrados en este tema y creemos que es muy importante que todos lo conozcan, ¿no? Exactamente. Bueno, dentro de los derechos que están en los capítulos 6º y 7º de la Constitución, tenemos primero el derecho a la libertad de expresión. Luego tenemos derecho de réplica, derecho a la información pública gubernamental, derecho a la información general y de ideas, el derecho al acceso a las tecnologías de la información, el derecho a las audiencias en la radiodifusión y el derecho de los usuarios en telecomunicaciones. El primero, que es el derecho a la libertad de expresión, nos dice la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19, que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, y que el derecho internacional sostiene que la libertad de expresión debe ser regla. Las limitaciones a la excepción permitidas para proteger son los derechos o reputaciones de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud pública y la moral. También este artículo nos dice que, como lo mencionábamos en un principio, que no nomás puede ser expresar tu opinión a través de decirles a la otra persona, sino que tú tienes completa libertad de decirlo en redes sociales o por el medio que a ti te plazca, ¿verdad? Sí, creo que también es muy importante recalcar que este derecho abarca no solamente, como lo mencionabas, Luis, algún escrito, alguna voz, algún post, sino así abarca totalmente todas las plataformas en las que tú, como persona, como individuo, te puedas expresar. Así Entonces es. Hay que... sí. Y sonará un derecho muy básico, pero a veces no conocemos partes de este derecho. De hecho, hasta hace unos años no estaba regulado lo que era el tema de las redes sociales. Inclusive hubo propuestas por los partidos políticos, en este caso el PRI. Recordemos la ley Fayad y la ley antimemes y estas leyes que querían surgir, las cuales intentaban tal cual censurar las redes sociales y regular de una manera muy mala lo que se vive en las redes sociales, cuando en realidad es nuestra libertad de expresión. Claro, como si se pudieran censurar los comentarios o las opiniones. Obviamente siempre y cuando, como lo mencionabas antes, Luis, que no alteren como a la seguridad nacional, que no agraven a una persona, que no nos afecten en la moral, en la reputación y que no sobrepasen a otros derechos. Así es. Y en segundo lugar tenemos el derecho de réplica, ¿verdad? Sí, claro. Yo les voy a comentar sobre el derecho de réplica. Y antes de profundizar un poquito en este tema, les comento que este aparece por primera vez en el 2007 y ya oficialmente en el 2015 se hace la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica, Y básicamente es cuando un medio expone cierta información que sea falsa y que te afecte como persona, de hecho puede ser a una persona moral o una persona física. Así es. Tú tienes el derecho de expresar una queja y que el medio rectifique y dé una respuesta, que esta respuesta ahí clarifique y diga, ¿sabes qué? Sí, la información que dimos es falsa y aquí está la réplica. Así es. Y se toman como sujetos obligados, es decir, los que tienen la obligación de darte el derecho de réplica, se toma como cualquier cadena de televisión, cualquier productor independiente o cualquier medio que dé información. Sí, exacto, cualquier medio, cualquiera que exponga datos o que exponga información.
Y aquí el proceso tienes que ir con un representante legal, tienes que presentar pues esta inconformidad, esta queja. Si pasa, o sea, si procede, entonces lo que tiene que hacer el medio es hacer la réplica en el mismo espacio que hizo la primera nota. Así es. En donde se generó el problema, con la misma importancia. Así es. Y el mismo formato, características similares, es decir, para que no se pierda el balance, para que haya un balance y una buena respuesta. Sin embargo, veíamos que no está muy bien definido este derecho de réplica, aún falta algunas cosas por arreglar ahí, no es tan eficiente, pero ya hay derecho de réplica y bueno, se puede aprovechar. Sí, es increíble que apenas tenga como 10 años de existencia, entonces sí hay mucho trabajo por hacer sobre ese derecho. Pero es un avance, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, les voy a hablar yo un poco sobre el derecho a la información pública gubernamental. Una pequeña definición sobre ese derecho puede ser que es dar a conocer asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier sujeto obligado, ya sea del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial. Y bueno, básicamente este derecho nos permite a todos como ciudadanos de exigir a instituciones públicas la información sobre cuál es el presupuesto para, no sé, supongamos una obra pública. Sí. Algún salario de algún gobernador. O alguien con un puesto público. Entonces, bueno, este derecho es muy importante porque como ciudadanos tenemos la facultad de saber qué se hace con nuestros impuestos. Así es. Sí, claro. En qué recursos se van destinados ellos. Entonces, quisiéramos recalcar también que no es un derecho exclusivamente para gente como, por ejemplo, periodistas, que son los que comparten y redactan información, digamos, oficial, sino que también alentar a los demás ciudadanos de que no porque seas constructor, médico, abogado, maestro, no puedas tener derecho a este tipo de información, ¿no? Sino que absolutamente como ciudadano que paga impuestos, tienes derecho a saber qué se hace con ellos. Y aquí los sujetos obligados son cualquier persona o institución que tenga un cargo público o le sirva a la ciudadanía. Exacto. Con cualquiera de esas instituciones o personas tú tienes el derecho de ir y pedir información sobre ellos. Por ejemplo, órganos autónomos, partidos, comisos. Y esto precisamente se hace ante el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a nivel nacional, y el ITEI, que es a nivel Jalisco. Y pues como mencionábamos, podemos acceder a cualquier información y se nos debe dar, claro, menos información confidencial o que pueda poner en peligro a la seguridad nacional. Sí, claro, el derecho tiene sus límites, sin embargo, pues bueno, hay que saber aprovecharlos, que es un recurso bastante útil, exactamente. Claro. Y lo recomendamos que se tome en cuenta para usarse, ¿no? Sí. En el siguiente lugar tenemos el derecho a la información general, que es otro derecho tan básico que sorprende que se redacte algo sobre esto, porque debería estar implícito ya en nuestros derechos, pero se refiere a que el gobierno debe garantizar el derecho del ciudadano a estar informado de asuntos de interés público y que los medios de comunicación informen de una manera veraz. Debería ser lo normal. No se debería hablar mucho sobre el tema, pero la realidad es otra, es que a veces vemos que los medios dan información que no está completa, que no nos convence, e inclusive que ni siquiera la sacan al aire. Sí, pareciera redundante que en la redacción constitucional esté este derecho, pero tal vez a veces como personas comunes y corrientes ignoramos muchísimas cosas, ¿no? Y tal vez el derecho a estar informado no simplemente engloba la percepción de la información que tenemos nosotros, sino es un mundo muy vasto de información a la cual pensamos que ni existía. Entonces, y lo grave también es que muchas veces no los tomamos como derechos, sino como algo pues muy a ver si casual. las televisoras lo quieren hacer o no, y les echamos la culpa, pero en realidad es un derecho que tenemos. Y algo también muy importante es que deben distinguir ellos entre qué es publicidad o qué es información de interés público o qué es opinión, que es la opinión personal de cada Entonces, conductor, ¿no? Tenemos derechos de ese tipo que realmente no conocemos y como audiencias estamos perdiendo, pues, porque tendríamos que estar más informados sobre esto que es tan interesante. Sí, claro. De hecho, relacionado con esto está el derecho al acceso a las tecnologías de información. Así es. Aquí el gobierno debe asegurar el acceso para cerrar la brecha digital. Esta brecha que existe cuando no todas las personas, hablando ya a nivel México, tenemos acceso a Internet. Por ejemplo, se han creado iniciativas como la Red Compartida, que es un Internet para todos,
y supone llegar incluso a las comunidades más alejadas, a estas que no tienen ya este acceso. El punto es que el 98% de la población tenga un acceso a las tecnologías de información. Sin embargo, nos podemos topar con casos como una comunidad indígena que esté muy retirada, que ni siquiera tenga acceso a electricidad. Entonces, ¿cómo aseguramos que tenga acceso a tecnologías de información, que tenga acceso a Internet, si no tiene electricidad? Sí, recordemos que no todas las poblaciones en México son ciudades, y hay muchísimas poblaciones que no cuentan con el servicio Internet. En este caso, la inversión será público-privada por la empresa de telecomunicaciones Altán Redes y el organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, que es Promtel. Entonces, es un tema que estamos a la espera, es un proyecto ambicioso, porque el 98% de México es algo grande, pero Sí, esperemos exacto. que se Sí, como cumpla. mencionas, es muy ambicioso y Y pues también esperemos necesario, es de gravedad, necesario. es necesario. Claro. No, y es monumental lo que plantea este derecho, porque implica una infraestructura increíble que se tiene que realizar a lo largo del Así país, Ujú. que, bueno, pues no sabemos cuándo va a poder llevarse a cabo formalmente, entonces, bueno, esperemos que por el bien Sí, de la que se lleve a población cabo. se lleve a cabo. Y ¿no? recordemos que mucha de la información que recibimos o la de primera mano, casi todo viene en internet ya. Sí. Exacto. O sea, no toda la gente ya lee los diarios o ve las noticias, mucho menos. Lo que está ahorita son los periódicos digitales y todo lo que tiene que ver con redes. Y básicamente todos los medios se saltaron a internet. Entonces, Exactamente. E imaginemos un país que en su 98% esté Conectado. Ujú. e informado. O sea, las elecciones serían otras y sí, la se puede información que esperar. tienen en poblados que realmente no llegan ni los periódicos en ocasiones Ujú. sería otro México. Sí, se puede esperar una población muy diferente a la que tenemos hoy en día. Y bastante informada, porque aparte recordemos que en internet podemos encontrar distintas voces y muy, muy diversas. No Así solamente es. vamos a encontrar como una parte de la historia, no nos encontramos con una sola manera de pensar, nos encontramos con muchísimas voces que están ahí Ujú. todo el tiempo, Que ¿no? también es un tema, ¿no? Que Ajá. a veces nos clavamos con Televisa o TV Azteca y no hay más. No hay Ajá. más porque a veces ni los periódicos leemos. Pero con esto, O es lo que mucha gente tiene nomás. Entonces, sí, es lo que tienen acceso. Realmente no es por negligencia de la gente. Y bueno, también están los derechos de las audiencias en la radiodifusión y en telecomunicaciones, que son temas que vamos a ver en nuestra siguiente edición de Analítica, porque creemos que vale mucho la pena profundizar sobre estos dos derechos en específico y tenemos mucha información al respecto que va de la mano con esto que acabamos de comentar Así que espérenla en la próxima. en la próxima edición de Edición. Analítica. En cuanto a lo que acabamos de comentar, podemos concluir muchas cosas y lo principal es que no estamos informados muchas veces o si estamos informados realmente no compartimos estos conocimientos que a todos nos sirven, repetimos, a ti, a mí, a nuestros hermanos, papás, da igual a quién. Sí, básicamente pasamos por alto muchísimos derechos, no solamente los derechos de comunicación que Ujú. tenemos como ciudadanos, sino muchos tantos que hay, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante que independientemente, como ya lo había mencionado antes, sea cual sea tu profesión, tienes que estar muy informado sobre qué Sí. derechos y qué obligaciones tienes tú como ciudadano, Ujú. porque básicamente estar informado es Sí. todo. Y como comentábamos ahorita, ¿cuántas quejas no escuchamos en la calle de que, ¿cuánto ganarán los políticos? O, pues ¿cuánto se Ujú. habrán gastado en tal obra? Oye, tú tienes el derecho para ir a preguntar, ¿por qué no haces válidos tus derechos? Y vas, muchas veces violan nuestros derechos y no nos damos ni Sí. cuenta porque Exacto. no sabemos que existen. Entonces, No hay, son recursos súper útiles para nosotros. sí, no hay que tenerle miedo al estar informado Exactamente. y invitarse a uno mismo a ser más crítico. Ujú. Exactamente. Y a exigir un poco esto, ¿no? De estar informado. Lo más que te pueden decir es no a ciertos datos que pues realmente no puedas acceder, pero la verdad es que sí podemos acceder a muchísima información, a muchísimos datos que nos pueden servir, como lo mencionábamos antes. No necesitas ser un periodista y no necesitas como tener un proyecto así periodístico en mente para exigir en qué se gastan Sí. tus impuestos. Información básica. Ajá. Y bueno, para terminar como observatorio, yo creo que los invitamos a investigar un poquito más sobre estos derechos en cuanto a cuestiones de la comunicación, Ujú. con el fin de ser audiencias más críticas y más participativas sobre todo, Sí. ¿no? Que es lo importante. Y bueno, con esto nos despedimos. Esto fue Analítica, un análisis sobre los derechos en el ámbito de la comunicación. Mi nombre es Luis Peinberg.
Mi nombre es César Sierra. Mi nombre es Fernanda Rivera. Gracias a Kiwi en cabina y a Beto en cámara. Les recordamos nuestras redes. En Facebook estamos como el Observatorio de Medios Q y Teso. En Twitter estamos como QMedios. Y en la web estamos como qmedios.iteso.mx. Gracias y nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar Analítica, una producción del Observatorio de Medios Q y Teso. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.